Buenas tardes. Buenas tardes. Nos reunimos en la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. Esta es una sesión pública para comenzar con el ciclo de conferencias Fronteras en Reproducción Animal. Entre los fines de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria está el estudio y dilucidación de cuestiones de índole científica y técnica, fomento de la investigación, la difusión de sus resultados. Y bueno, en el día de hoy, durante los 2 próximos días, vamos a estar cumpliendo con creces con estos objetivos. Iniciamos un ciclo de conferencias que nos guiará por los mismos bordes del conocimiento científico y tecnológico de la reproducción animal. El gran mérito de organizar esta reunión es de nuestro querido académico Daniel Salamone, que se ha estado moviendo con esto. Y tenemos el gusto de presentar a Gabriel Bo, hoy, mañana el doctor Hugo Ortega y pasado mañana el mismo Daniel Salamone va a hacer su charla. En este momento lo dejo a Daniel Salamone para que coordine la reunión, presente a Gabriel y bueno, de alguna manera coordine las preguntas y respuestas posteriormente. Solamente me queda decir que es un orgullo recibir a todos ustedes, que el Zoom de la academia está saturado, es evidente el interés que esta charla ha despertado y que estamos transmitiendo también por el canal de YouTube de la academia, es decir que si alguien sabe de alguien que se quedó afuera, que busque el link de YouTube que fue circulado también. Así que, Daniel, dejo la reunión en tus manos. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Desde hace mucho tiempo queríamos organizar dentro de la academia alguna actividad con reproducción y la pandemia, con todas las desgracias que tiene, en este momento nos ha permitido invitar a dos destacadísimos colegas que están en Santa Fe y en Córdoba, con miembros de la academia, en el caso de Gabriel, y que no hemos tenido oportunidad de tenerlo todavía. Bueno, de esta forma podemos estar en contacto con él, y en el caso de Hugo también, ¿no? Bueno, un poco la idea fue, digamos, tener un paneo y no quedarnos solo en el bovino, por eso el último día hablamos de equino. Hoy y mañana van a ser jornadas intensísimas. Permítanme decirle que tanto Hugo como Gabriel son ultra súper destacados, tal punto Gabriel este año pasado recibió DICAR, que es el destacadísimo premio CIMED, que es uno de los más importantes para la reproducción asistida. A Gabriel lo conozco desde que era pichón, digamos, y estaba estudiando en Canadá. Tuve el privilegio de ayudarlo en algún experimento a sangrar vacas, y tuve el privilegio de escuchar su defensa de doctorado, que fue motivo de orgullo, ¿no? Gabriel, ya de vuelta en la Argentina, ha estado trabajando muchísimo, es director y presidente del Instituto IRAC, y ha, digamos, hecho una labor no solo a nivel de Argentina, sino latinoamericana, de formación. Tiene, digamos, una cantidad de trabajos impresionantes, pero más allá de los trabajos, para lo que sirven, ¿no? Es decir, muchos de sus trabajos han facilitado y mejorado la superovulación, pero además de eso, digamos, han permitido la sincronización a tiempo fijo, perfeccionarla y tener excelentes resultados, y han trascendido a Sudamérica, y muchos de los protocolos desarrollados por él se aplican en todo el mundo, ¿no? Por otro lado, una de las instituciones que yo amo es la International Embryo Transfer Technology Society. Él ha sido presidente en 2 oportunidades, tiene una visión global que seguro nos va a plasmar, y un poco la idea, digamos, de estas fronteras en la reproducción fue contar con
con la presencia de ellos, esencialmente, que no solamente han generado buena ciencia, sino excelentes grupos de trabajo, han formado gente. En el caso de Gabriel, es profesor hoy en la Universidad de Villa María. Sus cursos son de excelencia, así que sumamente feliz de que él nos pueda dar esta charla hoy, ¿no? Así que, bueno, vamos a tener dos personas formadas en Santa Fe, ¿no? Es decir, porque Gabriel es en la Universidad de Casilda y Hugo de la Universidad del Litoral, así que eso me pareció una nota interesante destacar. Gabriel, por favor. Bueno, muchas gracias Daniel, Jorge, por la invitación y a la academia por, bueno, en primer lugar por haberme aceptado como miembro ya hace un tiempo, que para mí es un gran orgullo, y también por invitarme a estas charlas que vamos a dar estos días, acompañado de Daniel y Hugo. Siempre es bueno tener un amigo en la introducción para que te haga una buena introducción, pero bueno, con Daniel nos conocemos hace muchos años y bueno, y siempre hemos estado relacionados con el tema de embriones, hemos trabajado juntos en Canadá, bueno, y siempre hemos mantenido un muy buen contacto, inclusive hoy a la mañana ya estuvimos hablando de hacer proyectos en conjunto también, o sea que para mí es un gran honor. Y con Hugo también tengo el privilegio también de compartir algunos proyectos y algunas charlas, así que, bueno, sin demorarlo más, voy a hablar un poquito voy a empezar un poquito con un contexto histórico y después vamos a hablar un poco más de las biotecnologías reproductivas en Sudamérica. Pero yo creo que va el contexto histórico porque un poco también está relacionado con cómo se relaciona la biotecnología en Argentina. Voy a volver a compartir la pantalla un minuto, porque por ahí toqué algo que hizo que se clavara, pero ya va a funcionar, no se hagan problema. Entonces, como les decía, la reproducción es algo que tiene mucho más antigüedad de lo que nosotros pensamos. Hoy vamos a hablar de las nuevas tecnologías, pero en realidad los primeros fisiólogos de la reproducción se remontan a 500 años antes de Cristo, como Hipócrates y Aristóteles, que empezaron a pensar en el tema reproducción, porque siempre fue un enigma para el mundo cómo se podía reproducir un individuo y cómo eso sucedía. Y bueno, ellos empezaron a hablar de que para que se formara un individuo se tenían que juntar lo que ellos llamaban los dos sémenes. Uno era el semen masculino, que sí lo tenían bien identificado, y el otro creían que era los fluidos o los detritus que salen durante la menstruación, que se debían formar para que se formara el individuo. Y como era una cultura bastante machista en esa época, pobrecitos si vivieran ahora, ellos dijeron que el ovario era un vestigio imperfecto del testículo masculino, o sea que fíjense cómo ha cambiado la cosa a lo largo de los años. Luego hubo varios investigadores, yo voy a hablar de algunos poquitos para no hacerlo muy pesado, pero en el año 1600 empezaron los investigadores ya a desarrollar algo del microscopio y a desarrollar también las teorías de la reproducción, que muchas veces estaba ligada también a cuestiones dogmáticas de la Iglesia, entonces también tenían que ser muy cuidadosos. Y en esa época había dos grupos. Estaba el grupo de la Universidad de Leiden en Holanda, que decía que todo el individuo derivaba de los huevos, o sea que eran la teoría de los ovistas, y uno de ellos era Rainer de Graaf, que hoy llamamos al folículo preovulatorio el folículo de Graaf, en honor a Rainer de Graaf, que fue el primero que descubrió un folículo preovulatorio en una coneja. Y ellos en realidad confundieron al folículo con el ovocito, o sea, pensaban que el huevo era el folículo, cuando en realidad
el ovocito estaba contenido dentro de esa estructura. Y después estaban el otro grupo que era liderado por Anthony van Leeuwenhoek, que también eran holandeses, y ellos empezaron a decir que la vida dependía de los espermatozoides. Entonces hubo una puja, o una grieta, para hablar de términos más actuales, entre los espermistas y los ovistas. Unos decían que el individuo derivaba del espermatozoide, y los ovistas que derivaba del huevo. Bueno, en realidad, como todas estas cosas, ninguno de los dos tenía razón. Inclusive los espermistas hacían dibujos de la cabeza del espermatozoide con hombrecitos agachados dentro de esa cabeza del espermatozoide, como para decir de que la vida derivaba de ahí. Pero como todo, pasó que el individuo se forma con un 50% de aporte de los espermatozoides y el otro 50% del óvulo, aunque si hablamos del citoplasma hay más aporte del óvulo que del espermatozoide. Pero bueno, si hablamos de la parte genética, es el 50 y el 50, con el final de los espermistas en 1827. Luego ya tenemos la reproducción más moderna, cuando ya se empezó a tratar de dirigir la reproducción para mejorar la productividad de los animales domésticos, como Sir John Hammond, McNutt y Cole, que fueron los primeros que desarrollaron el ciclo estral bovino. De ahí hubo una gran evolución en cuanto a la reproducción, hasta las teorías sobre el desarrollo folicular, que vamos a hablar ahora. Uno de ellos era Rajakovsky, que era un ruso, que fue el que primero habló de las ondas foliculares. Y después ya, para terminar y no ser muy largo, hablamos de la reproducción de la era moderna, que fue el factor desencadenante de esto fueron los trabajos realizados en la Universidad de Wisconsin por Oliver Ginter, que es el que está ahí en la foto. El doctor Ginter todavía sigue escribiendo y todavía sigue publicando, tiene más de 90 años, tiene inclusive una fundación que se llama la Deuterian Foundation, y todavía sigue escribiendo trabajos sobre dinámica folicular. Él fue el que propició realmente la reproducción moderna como la entendemos ahora, y bueno, ha sido premiado en todos los ámbitos internacionales. Y nosotros, bueno, con Daniel tenemos el orgullo de pertenecer y haber sido dirigidos por estudiantes del doctor Ginter en nuestras carreras de posgrado. Entonces, para nosotros realmente es un placer hablar del doctor Ginter. Ya vamos a volver a hablar de eso. Todo deriva entonces a partir del ovario, y que si nosotros vemos el ovario de la vaca se caracteriza por tener una característica importante que es al revés que el de la yegua, en el cual el pedículo ingresa por la parte central, y una de las cosas importantes es que vamos a tener distintas características o ovocitos contenidos en distintos grupos celulares, que los vamos a llamar folículos, y que de acuerdo a la cantidad de capas le vamos a dar distintas definiciones, hasta el folículo preovulatorio, llamado también folículo de Graf, como también lo dijimos anteriormente. En general, cuando nosotros hablamos de las especies domésticas, las podemos clasificar también de acuerdo al número de ovulaciones en las especies monoovulares, como son la vaca, la yegua, la mujer. También hay otras especies monoovulares, como el búfalo, como la llama, por ejemplo. Hay muchas especies que son monoovulares. Después tenemos las especies que son poliovulares, como la oveja, algunas líneas de oveja, no todas las líneas de ovejas son poliovulares, y sobre todo la cabra. Y después tenemos el animal que tiene la mayor cantidad de ovulaciones y el mayor número de camadas de los animales domésticos, que es la cerda, que inclusive ha aumentado el número de camadas merced al mejoramiento genético tan importante que se ha realizado con esta especie. Pero todos tienen una misma característica, que los folículos que ovulan son muy pocos en relación a los que tienen normalmente el ovario. Si hablamos de una ternera, va a tener 300 a 500.000 folículos en el ovario cuando nacen, y una vaca tiene 12 terneros en su vida reproductiva. Entonces, de alguna manera hay mucho material que se perdería si no aplicáramos algunas biotecnologías reproductivas. Porque en todos los casos los folículos van a derivar de una gran población de folículos que se encuentran en el ovario y que se llama
la reserva folicular. Otro miembro de la academia, uno de los miembros extranjeros de la academia, Bruce Murphy, trabajó mucho sobre esto en el tema de la reserva folicular. Bueno, como ustedes saben, cuando se comenzó a trabajar con el ciclo estral bovino, nosotros sabemos que en el bovino vamos a tener un celo cada 21 días y que esto va a ir desde un celo hasta otro celo, y que a las 24 a 30 horas después del celo va a ocurrir la ovulación, y después de la ovulación se va a formar el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es la estructura que va a comandar sobre todo la duración del ciclo estral, y en caso de haber gestación y la vaca quede preñada, se va a mantener durante toda la gestación. Esta es una particularidad muy importante de los rumiantes. En caso de no haber gestación, vamos a tener liberación de prostaglandina por el endometrio, que va a producir la lisis del cuerpo lúteo, y eso va a derivar en el crecimiento final del folículo dominante preovulatorio, que va a terminar aumentando los niveles de estradiol, haciendo que la vaca muestre celo. Esto va a derivar en el pico preovulatorio de LH y la ovulación. Así, cuando yo cursé veterinaria, me enseñaron el desarrollo folicular, y ahí terminaba todo el tema de desarrollo folicular. Después, cuando me fui a Canadá, aprendimos que era mucho más complejo, pero recién en la época que yo estudié veterinaria todavía no se conocía cómo era que se desarrollaban los folículos. Entonces se creía que los folículos se desarrollaban todos juntos, y que cuando ocurría la luteólisis el más desarrollado era el que terminaba ovulando, en lo que se llamaba la teoría del momento propicio. La evolución en la dinámica folicular fue bastante importante, y durante la época, en 1950, 1960, hasta inclusive casi finales de los 80, había dos teorías preeminentes en el mundo. Una teoría decía lo que les conté, que fue lo que me enseñaron a mí en la Facultad de Veterinaria cuando cursé, de que cuando ocurría la luteólisis el folículo más desarrollado terminaba ovulando, pero había otro grupo, liderado principalmente por un ruso que se llamaba Rajakovsky, que decía que no era tan así, sino que había periodos de crecimiento del desarrollo folicular. Y había muchas teorías encontradas al respecto que duraron casi hasta el año 1988. Rajakovsky era el que había propuesto esto en la década del 60, y él lo que había hecho era una serie de ovarectomías y sacrificios de muchos animales, y él había hecho estos diagramas que indicaban que en la mayoría de las vacas habían dos ondas de desarrollo folicular. Como él era ruso, estábamos en la Guerra Fría, los americanos, sobre todo Mario Nigiri, Hansel y otros investigadores, decían que Rajakovsky no tenía razón. Entonces la discusión estaba si realmente había o no había desarrollo folicular en ondas. Le llamamos ondas, pero en realidad él habló de oleadas. Era como que él decía que se asemejaban a las olas del mar. Se ve que Rajakovsky pasó tiempo mirando el mar y decía que, bueno, es como que viene una ola, rompe, y después viene otra ola, y después viene otra ola, y así sucesivamente. Y esa era la teoría de Rajakovsky. Y como les dije anteriormente, el que terminó de descifrar esto fueron los estudiantes del doctor Ginter. El doctor Ginter fue el que impulsó el uso de la ultrasonografía para estudiar los eventos ováricos, primero en la yegua, después en la vaca, después en la cabra, en la oveja y en la llama y muchas otras especies, y donde la ventaja que tiene la ecografía es que nos permite hacer el seguimiento del desarrollo folicular del mismo individuo durante todo el ciclo estral. Hasta este momento el estudio era bastante complicado porque había que sacarle el ovario, entonces vos tenías realmente, como dicen ahora mucho, tenías una foto y no la película. Bueno, con la ultrasonografía se pudo ver realmente la película. Y debido a que el antro folicular prácticamente se puede ver muy bien con el ecógrafo, y tenemos una correlación de 0.95 con respecto al tamaño real del folículo, porque el folículo tiene una pared muy delgada, es que pudimos seguir cada uno de los folículos individualmente y saber cuál es el destino de cada uno de ellos. Entonces, en el año 88,
salió el trabajo de Roger Pearson y Ginter. Roger Pearson fue el que me enseñó a mí a hacer ecografía, ya que fue contratado por la Universidad de Saskatchewan justamente en ese año 98, en ese año 88, cuando yo fui para Canadá. También hubo otro trabajo de otro argentino, de Jorge Savio, que estaba haciendo su doctorado en Irlanda, con Jim Roche, y después otro grupo en Cornell, de Sir Dwight Fortune, que confirmaron la teoría de ondas. Esos 3 trabajos salieron en ese año, y a partir de ahí hubo que reescribir el libro de reproducción, porque de ahí se revolucionó la manera de cómo veíamos la reproducción, el desarrollo de los protocolos de sincronización cambiaron totalmente, y la adopción de la ecografía fue muy rápida. Tanto es así que a partir de ese año casi todos los laboratorios empezaron a trabajar con ecografía, y prácticamente de ahí en adelante, si ustedes quieren publicar trabajos en reproducción, tienen que tener estudios apoyados con la ultrasonografía para tratar de confirmar muchas de las hipótesis que nosotros planteamos. Así fue como entonces salieron estos diagramas del doctor Ginter, que mostró que en el gráfico de arriba, por ejemplo, tenemos vacas que tienen 3 ondas foliculares, y en el gráfico de abajo tenemos vacas que tienen 2 ondas foliculares, y también vimos que en cada onda folicular hay un aumento importante de folículos que después va a ir disminuyendo gradualmente, debido a que uno de ellos se selecciona y que se llama folículo dominante. Esto cambió la manera de cómo nosotros veíamos cuándo la vaca va a ovular, y también cuándo debemos aplicar las biotecnologías reproductivas, como la supravulación y la transferencia de embriones. Gracias a todos estos trabajos, se pudo saber de que el desarrollo folicular continúa permanentemente en el individuo. En el grupo de la Universidad de Saskatchewan, Alex Evans comprobó que las terneras a partir de los 15 días de vida ya tienen folículos que se desarrollan y que tienen las mismas características que un animal adulto. Tenemos ondas foliculares en el periodo posparto, que va a ser diferente en las vacas de carne y en las vacas de leche, por eso de acuerdo a eso podemos adaptar los protocolos para los distintos biotipos. Y también sabemos que los animales preñados también tienen ondas foliculares, y esa es la razón por la cual hoy, por ejemplo, podemos obtener ovocitos para los programas de fertilización in vitro de vacas preñadas, o sea que no solamente lo vamos a hacer de vacas vacías, sino también de vacas preñadas, y podemos potenciar aún más la aplicación de la biotecnología. Esto indudablemente llevó a revolucionar las biotecnologías reproductivas. Yo, por una cuestión de tiempo, voy a hablar de las tecnologías de más alto impacto que tienen hoy en Sudamérica, que es la inseminación artificial, que es una vieja amiga de muchos años, pero que ha tenido un rol fundamental a partir del inicio de este siglo, y la producción de embriones in vivo e in vitro, y cómo también ha crecido dramáticamente en los últimos tiempos, merced al desarrollo de todas estas teorías. Cuando hablamos de la inseminación artificial, tendríamos que hablar un poco de cómo fue la progresión, y en realidad vuelvo al tema que fue el inicio, que fue el desarrollo de la ecografía ovárica para ver el crecimiento de los folículos. Eso derivó en los que hoy llamamos los protocolos de inseminación a tiempo fijo, que nos permiten inseminar un alto número de animales. Eso fue entre los 90 y el año 2000. Uno de los primeros protocolos, el protocolo OPSIN, fue publicado en el año 95, y nosotros publicamos los primeros trabajos del uso de estradiol y progesterona también ese mismo año. A partir del año 2000, esa técnica tuvo un aumento muy importante, sobre todo en la región, en Argentina y en Brasil, porque muchos laboratorios nacionales se metieron a producir estos productos para utilizar en inseminación a tiempo fijo, distintos tipos de estradiol, distintos dispositivos de progesterona. Hoy creo que somos el país, junto con Brasil, los países que tenemos la mayor diversidad de productos para la reproducción en el mundo, y eso permitió la aplicación a gran escala de la tecnología, y hoy ya estamos en los ajustes. Hoy ya el impacto ha sido importante, y hoy ya estamos en el desarrollo de algunos protocolos que nos pueden permitir aplicaciones específicas en algunos casos, como voy a hablar un poco ahora en el chat.
¿Por qué la inseminación a tiempo fijo tuvo gran aceptación entre los técnicos y los productores? Primero porque facilita mucho el trabajo, porque podemos inseminar un rodeo de vaca de 200, 300, hasta 500 animales en un solo día. Y el otro tema es que el uso de progesterona y estradiol nos va a permitir combatir uno de los más graves problemas que tenemos en nuestros sistemas productivos en Argentina, que es el anestro posparto. Tenemos muchas vacas que tardan mucho tiempo en ciclar en la Argentina, por eso es difícil que esas vacas se vuelvan a preñar enseguida, y el uso de la progesterona y estradiol nos permite que los animales empiecen a ciclar en un tiempo más corto, y esto nos va a mejorar la cabeza de parición. Y en trabajos que hicimos a partir del año 2000 en adelante, pudimos comprobar que si nosotros iniciamos un rodeo con una inseminación a tiempo fijo, vamos a tener un impacto importante en el peso del destete de los terneros. Estos son dos experimentos de dos tesis que se hicieron a partir del año 2000, uno en un campo de Olavarría, que hicimos con Guillermo Veneranda, y otro en un campo en Santiago del Estero. Eran vacas totalmente distintas, vacas cruza cebú, y fíjense que en los dos casos el uso de la IATF nos permitió un aumento significativo del peso de los terneros al destete, más o menos 30 kilos. Lo interesante es que estos trabajos se siguen manteniendo. Este es un trabajo de un estudiante de la especialización que hacemos en el Irak desde el año 2002, donde lo que evaluó en un campo en el sur de Argentina fue también el impacto productivo que tenía la aplicación de la IATF. Acá lo que hizo Christian Burtre en su trabajo final de la especialización fue dividir un lote de vacas en 3 grupos. A un grupo de vacas les puso directamente un servicio con toros, un servicio natural, como es lo más usual. A otro grupo se hizo un tratamiento de sincronización semejante al que se utiliza. Tenemos alguien hablando. Conversando. Tengo a alguien hablando en portugués. Marco, silencia todo. Hã? Não, o Thor não saiu ainda. Ahí está. Bueno, entonces en otro grupo utilizó un protocolo de IATF con benzoato de estradiol, dispositivo con progesterona, prostaglandina, SG y cipionato de estradiol, y le colocó toros directamente para que sirvieran a las vacas apenas entraba en celo. Y a un tercer grupo se hizo una inseminación y luego se puso toros con repaso. Acá se midió la progresión de la preñez, luego se identificó los terneros en el momento del parto, luego los terneros identificados se pesaron y se sacó el peso al destete de los terneros. Un poco repitiendo el experimento que habíamos hecho hace ya 15 años nosotros, pero acá avanzó un poco más porque no solamente vio el tema del peso al destete de los terneros, sino distintos sistemas que uno puede emplear con estos protocolos. Estos son los resultados. El trabajo resultó que el tratamiento de sincronización y la IATF más toro tuvieron una mayor tasa de preñez que cuando se utilizó solamente toro en servicio natural, y eso derivó también en un 10% mayor de tasa de preñez al final del servicio. Bueno, ¿cuál fue el impacto productivo que tuvo este trabajo? Bueno, acá en esta gráfica ven ustedes la comparación de la tasa de preñez entre los animales que fueron producidos por el toro, los que fueron producidos por la sincronización y el servicio con toros, y después la IATF más el repaso con toros. Y fíjense que tenemos 20 kilos más o menos de diferencia entre el toro y la sincronización. Esto es porque las vacas aumentamos la cabeza de parición y tuvimos más vacas preñadas al inicio del servicio. Y tuvimos 8 kilos más o menos de diferencia entre la sincronización y el toro con la IATF más toro. Y la diferencia entre solo usar toros y hacer IATF más toro fue de 27,6 kilos, confirmando los resultados que habíamos tenido hace 20 años nosotros. Pero Christian fue más allá y dijo, bueno, en realidad acá estamos hablando del individuo, no estamos hablando del concepto de rodeo. Entonces lo que hizo fue decir, bueno, si yo tengo 100 vacas y hago las distintas tecnologías,
cuántos kilos de ternero voy a destetar por vaca expuesta al servicio, que es lo que nosotros queremos saber. Entonces, cuando lo calculó por la tasa de preñez, ¿qué fue lo que sacó? Que en realidad las vacas que tuvieron con toro, como tuvieron menos tasa de preñez y menos cabeza de parición, destetaron 125 kilos cada una. Cuando se hizo la sincronización más toro ya fueron 172 kilos, y cuando se hizo la IATF más toro fueron 22 kilos más. Si nosotros entonces comparamos lo más tradicional, que es ponerle el toro y que el toro sea a cargo de las vacas, a aplicar biotecnologías como la inseminación a tiempo fijo, y después hacer un repaso con toro, que es una biotecnología bastante simple, que hoy se utiliza mucho, tenemos una diferencia, en este caso, en este experimento, de 70 kilos por vaca puesta en servicio, con lo cual paga con creces la tecnología, a pesar de que la vaca lamentablemente bajó un 20%, merced a las últimas estrategias del gobierno, que espero que se reviertan. De todas maneras sigue siendo un valor importante cuando comparamos el kilo del ternero con los productos que tenemos disponibles en el mercado. Cuando hablamos entonces de la inseminación a tiempo fijo, no es casual que ha sido una técnica que ha crecido mucho en toda Latinoamérica. Y acá tenemos las gráficas que hizo Alejo Menchaca, de cómo fue la progresión de la IATF en Uruguay, en Argentina, la de Brasil la hizo Pietro Baruselli, y tenemos también más o menos la adopción de la técnica en Paraguay. O sea que si ustedes toman los 4 países del Mercosur, prácticamente tenemos entre un 10 y un 12% de animales que son inseminados a tiempo fijo. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, depende cómo lo veamos. Si lo comparamos con Estados Unidos, es el doble. Si lo comparamos con Australia, es casi el triple. Si comparamos con el número de vacas que tenemos en Argentina, no es nada, porque quiere decir que el 90% de las vacas todavía son servidas con el toro. O sea que tenemos que ponerle ese lado, ¿no es cierto? Esto hablando de ganadería de carne. Ahora en ganadería de leche es diferente, porque si nos comparamos con Estados Unidos, en ganadería de leche estamos lejos, y con Europa estamos lejos del porcentaje de animales que se inseminan, estamos bastante lejos, pero de todas maneras estamos avanzando. O sea que estas tecnologías han permitido mejorar la reproducción, tanto en ganado de carne como en ganado de leche. También se han desarrollado ahora otros protocolos. Nosotros desarrollamos un protocolo recientemente que se llama protocolo J-Cinch, que fue desarrollado con un tesista mío, con Javier de la Mata, que hoy es el presidente de la Sociedad Argentina de Tecnología Embrionaria. Y la idea era tratar de hacer un protocolo que fuera un poco más fisiológico. Si ustedes se acuerdan del ciclo estral de la vaca, dijimos que entre la luteólisis y el celo y la ovulación más o menos son 3 a 4 días. Y cuando nosotros hacemos un protocolo de tiempo fijo, con el afán de sincronizar la ovulación, utilizamos estrógeno, GnRH, para sincronizar la ovulación. Y esto nos crea un periodo de proestro artificialmente más corto. Entonces la idea de este protocolo era acortar un poco el periodo de inserción del dispositivo para alargar un poco más el periodo de proestro y hacerlo un poco más fisiológico. Y este fue el objetivo de los trabajos que venimos realizando desde hace ya varios años, desde la tesis de Javier de la Mata. Entonces, utilizando estos protocolos, en los primeros trabajos de Javier, en su tesis encontramos que podíamos mejorar la tasa de preñez en vaquillonas de carne, que eran inseminadas a tiempo fijo. Estos fueron trabajos hechos en vaquillonas que estaban con muy buena condición corporal, en muy buena condición en la pampa. Después hubo algunos trabajos con vaquillonas que no estaban tan buenas, que fueron mucho menor la diferencia. Pero de todas maneras encontramos un protocolo que nos permitía poder tener altas tasas de preñez y consistente en vaquillonas. A partir de ahí empezamos a hacer una serie de trabajos interesantes. Uno de esos es la tesis de doctorado de Richard Núñez en Uruguay, que es dirigido por Alejo Menchaca, con el cual trabajamos en colaboración, donde tratamos de testear justamente el tema de la duración del proestro. Entonces lo que se hizo fue aproximadamente unas 1000 vaquillonas, tratarlas a todas de la misma manera, con dispositivo con progesterona, no se colocó inductor de la ovulación,
y se colocó el inductor de la ovulación, que en este caso usamos GNRH, a las 48 para crear un proestro corto, a las 60 para crear un proestro intermedio y a las 72 para crear lo que nosotros llamamos como un proestro largo. Son más o menos 300 vaquillonas por grupo. En un subgrupo de animales, Richard midió el diámetro del folículo ovulatorio y fíjense que lógicamente cuanto mayor proestro tengamos, mayor diámetro de folículo íbamos a tener. Y cuando se evaluaron el porcentaje de animales en celo, cuanto mayor tiempo esperamos, más animales vamos a tener cumulativamente en celo. Algunos animales nos ovularon un poco antes, pero la tasa de preñez a la inseminación a tiempo fijo fue una tendencia que fuera mayor en el grupo con el proestro más largo. Y si sumamos los dos grupos de proestro largo, que serían las 60 y las 72 horas, que son más largos que el protocolo convencional, las diferencias fueron significativas. O sea que confirmamos que el proestro más largo deriva en una mayor tasa de preñez. Y después hicimos otros trabajos ya de campo. En otro trabajo, que este es parte de la tesis de Javier de la Mata, se inseminaron 2.300 vaquillonas en distintos rodeos en Uruguay, con la dirección de Alejo Menchaca, y donde encontramos un 6% más de preñez, un 5% más de preñez entre el protocolo J-Cinch y el convencional. O sea, estamos en lo que llamamos el ajuste un poco de los protocolos. No es que este protocolo nos va a cambiar totalmente la perspectiva de la preñez, porque ya con los protocolos convencionales tenemos una preñez bastante consistente y son bien aplicados. Pero bueno, uno trata de buscar la manera de mejorar un poquito más y buscarle la manera de tener otras aplicaciones. Y bueno, conformamos un grupo que se llama el Grupo J-Cinch, al cual les quiero agradecer, formado por estudiantes y ex estudiantes, donde desde el año 2013 hemos realizado estudios sobre más de 30.000 animales, tanto sea de animales Bos taurus como animales de Bos indicus, siguiendo distintas alternativas de este protocolo J-Cinch, tanto en ganado de carne como en ganado de leche, como inclusive en vacas doble propósito. Algunos de los resultados en vaquillonas cruces CU, estos son trabajos que se hicieron en Brasil, los dos primeros en Brasil, este en Paraguay y este en Ecuador, donde en algunos trabajos hubo diferencias significativas, en otros no hubo diferencias significativas, pero si hacemos la sumatoria de todos estos trabajos, porque todos tuvieron el mismo protocolo, tenemos también una diferencia en favor del protocolo J-Cinch con respecto al protocolo convencional. Y hoy tenemos varias derivaciones de este protocolo. Por ejemplo, para ser tratado de ser aplicado en vacas, otro de nuestros tesistas, Andrés Cedeño, en Ecuador, que él está haciendo su doctorado acá con la Universidad de Villa María, pero su trabajo experimental lo está haciendo en Ecuador. Él modificó un poco el protocolo J-Cinch, en el cual, en lugar de dejar el dispositivo 6 días, como hizo Javier de la Mata en su tesis, se dejó el dispositivo un día más. Esa era la idea, de darle un día más al crecimiento de folículo, para ver si podíamos mejorar un poco la preñez en vacas cebuinas. Hizo este experimento para tratar de comprobar eso, y los resultados que él publicó este año en el Congreso de la IETS encontraron una mayor tasa de preñez cuando utilizaba este protocolo con respecto al convencional. En Argentina estamos haciendo ahora trabajos para evaluar lo mismo, no estamos teniendo los mismos resultados en vacas con cría al pie que los que tuvieron en Ecuador. Cuando tenemos vacas con cría al pie y sobre todo vacas con alta tasa de anestro, pareciera que el uso de cipionato de estradiol como inductor de la ovulación sigue siendo una herramienta muy buena, porque tiene la capacidad de inducir la ovulación de folículos pequeños, que es lo que ocurre cuando tenemos vaca en anestro, y por eso los resultados de preñez por lo menos no han sido superiores con el J-Cinch de 7 días, ni con el de 6 días comparado con el protocolo convencional. Bueno, variando un poco de la cosa, la tecnología de inseminación nos ha permitido también la utilización de semen sexado, que ha sido también uno de los grandes avances de
este último periodo. Los trabajos originales fueron desarrollados por Larry Johnson en Estados Unidos en la década del 90, pero han seguido evolucionando y al principio teníamos un semen sexado que tenía bajas tasas de preñez y gracias a Dios hoy se ha mejorado mucho esta tecnología y prácticamente hoy tenemos un semen sexado que tiene tasas de preñez muy similares a las que tenemos con el protocolo convencional. ¿Para qué uno quisiera utilizar semen sexado? Bueno, las aplicaciones son indudables. Poder dirigir el sexo en lechería nos permite producir una mayor cantidad de hembras de reposición. Tal es así que hoy yo les diría que casi todos, si no todos, los tambos de punta en Argentina utilizan semen sexado en sus vaquillonas. Y en Estados Unidos muchos de los tambos de punta ya utilizan semen sexado en todas sus vacas, o por lo menos en las vacas elite. Hay tambos ya en Estados Unidos que tienen genotipado todos sus animales y las vacas de elite las inseminan con semen sexado para producir la reposición. Y después el resto, el 50% inferior, ya las están inseminando con semen de carne porque ya no les interesa preservar esa genética. Y en ganadería de carne uno puede tratar de utilizar esto para, por ejemplo, producir animales de la misma raza, si uno quiere hacer un programa de cruzamiento, en los animales cabeza de parición y en las vaquillonas con semen sexado. Por ejemplo, si tenemos un rodeo Angus, podemos usar semen sexado de Angus para producir la reposición con las vacas más fértiles, y después con la cabeza, con el cuerpo y la cola de parición podemos incorporar semen sexado o no sexado de una raza terminal, ya que nos vamos a preservar la reposición con las terneras de las vacas más fértiles que fueron inseminadas con semen sexado. Entonces esa es una técnica que podría ser implementada hoy, todavía no hemos llegado a eso, pero creo que se puede llegar en tanto y en cuanto la ecuación económica lo permita. Nosotros hicimos un trabajo utilizando justamente el protocolo J-Cinch para ver si podíamos aplicar semen sexado en programas de IATF. Hasta ese momento todavía los programas de IATF con semen sexado no eran tan aplicados, y tuvimos la colaboración de la empresa Sexing Technologies, que es una de las empresas que tiene el desarrollo de la tecnología, con un semen que se llama Semen Ultra, que tiene 4 millones de espermatozoides. Y la idea fue utilizar parches o pinturas para evaluar el momento del celo y poder determinar el momento más cercano a la ovulación. Y se inseminaron, hicimos 2 trabajos con más o menos, uno con 700 y otro con 800 vaquillones, o sea que sumamos 1500 vaquillones en los primeros trabajos, donde los animales que mostraban celo a las 72 horas eran inseminados con semen sexado o convencional de los mismos toros, y las vacas que no mostraban celo en ese momento le colocábamos GNRH y las inseminábamos a las 84 horas. Cuando evaluamos las tasas de preñez que tuvimos con estos animales, fíjense ustedes que en las que estaban en celo tuvimos un 53% de preñez en las inseminadas con semen sexado y un 64% de preñez en las inseminadas con semen convencional. En las que no mostraron celo, que se inseminaron a la tarde, después de la GNRH, tuvimos una menor tasa de preñez, pero que no fue diferente. Pero si vamos al contexto general, tuvimos más o menos un 49% de preñez con semen sexado y un 58% de preñez con semen convencional. La fertilidad relativa, que es la relación, la preñez que tuviéramos, que podríamos tener si inseminábamos todo con convencional, con respecto al sexado es del 84%, con lo cual los números dieron bastante bien. Antes, cuando hacíamos esto con el semen sexado que se utilizaba al principio, en los 90 o inclusive en los 2000, no llegábamos ni siquiera al 70%, y entonces la técnica no podría ser aplicada. Esto nos permitió utilizar semen sexado con protocolos de tiempo fijo, y como ustedes pueden ver, también lo hicimos en vaquilla Holstein, que es donde más se utiliza el semen sexado hoy, por una cuestión de costo y la relación costo-beneficio. La aplicación del semen sexado es mucho más
en ganado de leche que en ganado de carne. Y ustedes fíjense que aplicando estos protocolos llegamos a tasas de preñez muy importantes. Estos son trabajos de la tesis de maestría de Gustavo Blengino en unas inseminaciones que se hicieron en un campo acá en Córdoba. Entonces, llegar a tener tasas de preñez con tiempo fijo, arriba del 50% en semen sexado, ha sido realmente un avance muy importante para esta tecnología. Ahora ya vamos a volcarnos a las técnicas embrionarias. Como dijimos, la manipulación del ciclo estral permitió el desarrollo de tecnologías embrionarias, y hoy estas tecnologías embrionarias están muy maduros en el mundo. Nosotros tenemos la producción de embriones in vivo e in vitro, y la Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones trata de mantener las estadísticas sobre cuál es la relación entre la producción de embriones en forma comercial en el mundo. Acá no se incluye lo que es para investigación, solo para lo que es comercial. Estos son los datos del último reporte de la IETS, y ustedes ven que se produjeron en el año 2019 1 millón de embriones in vitro y 387.000 embriones in vivo en el mundo, y se transfirieron 797.000 embriones in vitro y 319.000 embriones in vivo. Sudamérica es un componente bastante importante, sobre todo Brasil, en la producción de embriones in vitro, donde ustedes ven que en Sudamérica se transfieren más o menos el 10% de los embriones in vivo que se producen en el mundo, y una buena proporción de un alto porcentaje de los embriones in vitro que se producen en el mundo. Entonces, hoy Brasil sigue siendo un jugador muy importante, aunque en los últimos años Norteamérica también ha empezado a tener un número bastante importante de producción de embriones in vitro. Fíjense que se produjeron 525.000 embriones in vitro en Estados Unidos y Canadá el año pasado. Y esto es debido principalmente a los programas fuertes de mejoramiento genético que hay en esos países, que ya vamos a hablar un poco al respecto. Si nosotros vemos entonces la progresión de la producción de embriones en el mundo, cómo ha sido, fíjense que ha habido un gradual pero constante aumento de la producción de in vitro de embriones, y un mantenimiento o hasta una disminución en los últimos años de la producción de in vivo. En el año 2016 se produjo el quiebre, y hoy fíjense que tenemos una mayor proporción de embriones in vitro que embriones in vivo. No sabemos si los embriones in vivo, la producción convencional de subregulación, va a continuar. Creemos que va a seguir porque tiene aplicaciones en algunas circunstancias especiales, pero la producción de in vitro indudablemente ha superado con creces la producción in vivo de embriones en el mundo. ¿Qué pasa en la Argentina? Bueno, los datos de la Sociedad Argentina de Tecnología Embrionaria muestran que los números en Argentina reflejan bastante lo que pasa a nivel mundial. Fíjense que en Argentina los datos del año 2019, ahora estamos colectando los datos del 2020, muestran que se transfieren 70.000 embriones aproximadamente, y 51.000 de esos embriones son producidos in vitro contra 20.000 embriones in vivo. O sea que también tuvimos ese cambio en la producción de embriones a partir del año 2016, igual a lo que ocurre en el mundo. En Argentina tenemos desde el año 2011 la Sociedad Argentina de Tecnología Embrionaria, pertenecemos al grupo de la Sociedad Internacional de Tecnología Embrionaria. En Argentina, a diferencia que en otros países, se producen mucho más embriones de carne que de leche, sobre todo comparado con Europa y Estados Unidos, donde hay mucha transferencia de embriones en animales de leche, que también puede estar relacionado con los programas de mejoramiento genómico y genómica. Y ahora, con la Sociedad Argentina de Tecnología Embrionaria, tenemos un programa de certificación de veterinarios especialistas en tecnología embrionaria, para garantizar a nuestros clientes que los profesionales que les van a proveer ese servicio son de la mejor cualificación. Se hace una auditoría por parte de los pares veterinarios y después un examen que deben cumplimentar para ser certificados. Y bueno, ya hicimos la primera certificación en el año 2019, hicimos otra el año pasado, y este año vamos a hacer otros más para incorporar
a los profesionales más jóvenes. ¿Por qué la transferencia de embriones es importante? Bueno, no es importante en números. Si ustedes comparan con la inseminación artificial, los números de animales que se utilizan en las técnicas embrionarias en el mundo es mucho menor. Pero la transferencia embrionaria desde hace ya muchos años es la que produce los toros que van a ir a los centros de inseminación. La aplicación de transferencia embrionaria para el mejoramiento genético partió de algunas aplicaciones que fueron desarrolladas originalmente en la Universidad de Guelph por un grupo de genetistas, que aplicó la primera sigla que hoy se le identifica con la producción in vivo de embriones, pero que en ese momento era la única manera de producir embriones, que se llama MOET, que es ovulación múltiple y transferencia de embriones. Y ellos dijeron que la transferencia de embriones podía mejorar el cambio genético basado en la fórmula de cambio genético, que es la intensidad de selección de un carácter por la exactitud con que medimos ese carácter por la heredabilidad, dividido el intervalo generacional. Y lo que ellos plantearon era que si nosotros podemos disminuir el intervalo generacional, vamos a tener un impacto muy, muy importante sobre el mejoramiento genético. Entonces plantearon, por ejemplo, que si se hacía el MOET juvenil, que era la producción de embriones a partir de vaquillonas, podríamos pasar de un cambio genético que estaba estimado en 1,5, esto era creo que era para producción de leche en esa época, a un 2%, pero el problema que existía en esa época era cómo sabemos que estos animales juveniles realmente van a ser superiores. Bueno, esto cambió dramáticamente, principalmente por la genómica. Hoy, con la genómica, sabemos que tenemos animales que van a ser mejoradores desde el nacimiento, y lo que también sabemos es que podemos producir embriones in vitro a partir de las terneras antes que lleguen a la pubertad. Y también, hoy, lo que podemos hacer es hacer genómica de los embriones producidos, o sea que podemos tomar una biopsia de los embriones y hacer la genómica de ese embrión para determinar si ese embrión realmente es mejorador o no. ¿En qué se traduce esto? En una disminución muy significativa del intervalo generacional, ya que nosotros vamos a tener terneras de 2 meses que van a ser aspiradas y se vamos a producir embriones in vitro de ellas con semen de toritos de 11 meses, que apenas llegan a la pubertad ya se les trata de sacar semen y fertilizar, con lo cual el intervalo generacional va a disminuir. Y hoy casi tenemos una generación por año. Estamos llegando casi a tener una generación por año, de esa manera multiplicar el mejoramiento genético. Y como las razas de leche es la que más mueve en el mercado, es por eso que hoy tenemos una gran cantidad de animales lecheros en estos programas de mejoramiento genético. Para darles una idea así bastante gráfica y bueno, no tan de alguna manera ajustada, pero por lo menos para tener una idea, esta es una fórmula que hizo Pietro Baruselli, diciendo que si nosotros partimos de una transferencia de embriones convencional, donde vamos a superovular una vaca adulta, y tenemos un tambo con una producción promedio de 5.000 litros, y la queremos llevar a una producción de 9.000 litros, utilizando semen de toros con PTA de más de 500 y vacas con PTA de más de 500, nos llevarían 5 generaciones. Si lo hacemos con vacas adultas, vamos a tardar 15 años en cumplir esas 5 generaciones. Si lo hacemos con terneras prepúberes, produciendo embriones in vitro de esas terneras prepúberes, nos van a llevar 5 años. Con lo cual, vamos a poder triplicar el mejoramiento genético con la aceleración de la técnica, utilizando la técnica de fertilización in vitro. Y esto es hoy una realidad. Esto es lo que están haciendo todas las empresas genéticas del mundo, que están teniendo programas muy, muy importantes de producción de embriones en terneras prepúberes. Tenemos varios especialistas que están trabajando en ese tema y todavía hay que trabajar en eso. Uno de los que trabajó originalmente en eso, el trabajo, me acuerdo de Daniel, en la IETS, en el Congreso de Maastricht, que fue en el año 2000, donde él comprobó que uno de los problemas es que el ovocito de las terneras prepúberes no es igual que el ovocito de la vaca adulta, pero bueno, ahora se está tratando sabemos que se producen pocos embriones,
pero los pocos embriones que se producen son importantes para este programa de mejoramiento genético. Así que hoy tenemos dos tecnologías para utilizar para el mejoramiento genético en nuestros rodeos. Siempre la pregunta de los productores y de los colegas es ¿qué tecnologías tenemos que utilizar? Bueno, yo les voy a mostrar ahora las ventajas y las desventajas de las dos tecnologías como la tenemos hoy. Esto va a cambiar sustancialmente en los próximos años, pero esto es lo que ocurre hoy. Si nosotros comparamos la producción in vitro con la producción in vivo, ¿qué ventajas tiene la producción in vitro? La primera es que lo vamos a poder hacer más seguido, lo vamos a poder obtener embriones cada 15 a 21 días, en lugar de hacerlo cada 35 a 60 días como la subregulación convencional. Podemos obtener embriones in vitro de animales preñados, porque podemos aspirarlos hasta los 3 o 4 meses de gestación. No tenemos necesidad de usar hormona folículo estimulante en donantes bovíndico y sintética. En Bos taurus no es, hay gente que no la utiliza, pero si la utilizamos es mejor. Por eso en Estados Unidos y Canadá todos los programas que tienen con animales Bos taurus utilizan FSH, pero utilizamos la mitad de la dosis de FSH que utilizamos para superar una vaca. Tenemos posibilidad de utilizar menos semen, ya que con una dosis vamos a inseminar una gran cantidad de ovocitos, mientras que en una vaca superregulada vamos a tener que utilizar más semen, por lo menos con un mínimo de 2 dosis. Y igual ocurre con el semen sexado. Hasta hace poco era la única posibilidad de utilizar el semen sexado, era con los programas de in vitro. Hoy podemos utilizar, gracias al semen Ultrasex de 4 millones, también se puede utilizar semen sexado en producción in vivo. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, lo más importante es que tenemos que tener escala. Tenemos que hacer muchas vacas y muchas receptoras para pagar los costos fijos. Es una técnica que tiene costos fijos altos. ¿Por qué? Porque tenemos una inversión en equipamiento y estructura física bastante importante. Tenemos que mantener técnicos permanentemente, tanto en el laboratorio como en el campo, para trabajar. Todavía tenemos menores tasas de preñez, sobre todo en Latinoamérica, no tanto en Estados Unidos, que los resultados son un poco mejores, pero por ahora acá los programas andan entre el 35 y el 40% de tasa de preñez a los 60, 90 días, no estamos hablando de preñeces de 30 días, comparado con los embriones in vivo. Y también tenemos una diferencia con los congelados. En Argentina la mayoría de los embriones se vitrifican, muy pocos se congelan, y eso también es una desventaja. También tenemos otro problema, que son mayores pérdidas gestacionales entre los 30 y los 60 días, y sobre todo las más complicadas son entre los 60 días y el parto, donde se han descrito pérdidas bastante importantes, esto debido al imprinting de algunos genes y demás que por ahí se silencian y demás, que tenemos que tenerlo en cuenta, y que seguramente esto va a mejorar. Es decir, yo creo que esto es cuestión de tiempo para que las técnicas vayan mejorando y que podamos producir un embrión in vitro que sea parecido a un embrión in vivo. Pero estos son los resultados que tenemos ahora y lo que nosotros podemos ofrecer en este momento. Ya para ir terminando y un poco cerrando, quiero terminar con algo que tiene mucho que ver con la reproducción, pero que tiene que también ver con la percepción del público. Hoy tenemos un público diferente, tenemos gente diferente y tenemos biotecnología. Tenemos las biotecnologías más importantes, que podemos cambiar muchas cosas hoy con las biotecnologías. Pero también tenemos que ser conscientes que vamos a tener y tenemos un creciente cuestionamiento por parte de la población. Sobre todo por parte de la población que no conoce bien cómo se trabaja, y creo que es un error nuestro, de nosotros como científicos, que no hemos sido lo abiertos que tendríamos que haber sido, mostrando las tecnologías que hacemos y para qué las hacemos. Entonces, indudablemente, todo lo que nosotros hacemos hoy y en el futuro va a demandar más control, más trazabilidad, más restricción de productos veterinarios. Tenemos ya algunas restricciones que se nos vienen dentro de poco, como por ejemplo la del estradiol.
que ya es una realidad en Uruguay, comenzó en Nueva Zelanda hace muchos años, ahora ocurrió en Uruguay, y creo que puede llegar a ocurrirnos también a nosotros. O sea que tenemos que ser cada vez más conscientes de lo que hacemos y cómo lo hacemos, y tenemos que tener en cuenta muchas cosas como el bienestar animal y la trazabilidad. Este es un trabajo que iba a ser presentado este año en el Congreso Mundial de Reproducción, en el ICAR, que bueno, que por la pandemia se va a hacer el año que viene en Italia, en la Universidad de Bolonia, y creo que a los que puedan, y si no tienen acceso me mandan un mail y yo se los mando, vale la pena leerlo este trabajo, porque creo que tenemos que demostrar que muchas de estas cosas que lo hacemos para algo y para el bien de la población. No todo es malo lo que nosotros hacemos, como percibe mucha gente. Hoy tenemos una realidad, tenemos una población que está creciendo cada vez más. Las estimaciones hablan de que vamos a tener 9 billones, o sea, 9.000 millones de personas para el año 2050. Y también tenemos otra realidad, que cada vez tenemos menos porcentaje de gente que vive en el campo y más porcentaje de gente que vive en las ciudades. Fíjense, esto es el porcentaje de la población en áreas urbanas, y fíjense que para el 2030 casi el 90% de la población en Europa, Latinoamérica y Norteamérica va a vivir en la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que el 90% de estos chicos van a creer que la leche viene del cartón que compran en el supermercado y no de la vaca que hay que ordeñar los 365 días del año. Entonces nosotros tenemos que demostrarle como profesionales de la ciencia agropecuaria la importancia que tiene nuestro trabajo, porque por otro lado tenemos que ser capaces de alimentar a una población cada vez más creciente y cada vez más demandante en alimentos de calidad. Entonces eso creo que es un desafío que nosotros tenemos, pero tenemos que explicarlo y tenemos que explicar cómo lo hacemos. Si nosotros tenemos que tener en cuenta también qué es la modernidad. Y por ejemplo, nosotros tenemos más o menos 50.000 generaciones en la humanidad, pero solo una sola generación con nuevas biotecnologías. Entonces, esa es una realidad. Así como aumenta la población, también aumenta la posibilidad de la aplicación de esta biotecnología. Pero la biotecnología en la producción animal tiene un impacto importante, tiene una función importante para la producción de proteína animal, pero debemos hacerlo de manera adecuada para tener un bajo impacto ambiental. Y hay muchas maneras de hacerlo ahora. Hay maneras, hoy podemos seleccionar animales que sean más eficientes en la producción de alimento, con lo cual disminuir potencialmente la producción de algunos gases, como los gases de invernadero, que tanto le preocupan a la gente, aunque no se da cuenta que la mayor producción de esos gases lo hacen cuando ponen en marcha su vehículo. Y también tenemos que tener en cuenta para qué nosotros hacemos esta tecnología. Nosotros hacemos esta tecnología para mejorar la eficiencia reproductiva. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que nosotros queremos producir artificialmente un animal? No, nosotros queremos tener que cada vaca tenga un ternero por año. Porque de esa manera nosotros vamos a mejorar el medio ambiente. Y este es el trabajo bastante interesante que fue publicado en este paper, que ellos hablaron cómo se cambia el uso de la tierra, el uso o la producción de CO2, de carbón, y cómo se cambia el uso de agua, si nosotros pasamos de tener 0.6 terneros por vaca por año a 1 ternero por vaca por año. ¿Y por qué tomaron 0.6? Bueno, en ese trabajo dicen que si bien en muchos países es mucho mayor, ellos tomaron el límite inferior. Bueno, esta es la realidad hoy de Argentina. Todavía estamos estancados en un 61, 62% de tasa de destete en la Argentina. Entonces, ¿qué pasaría en la Argentina si nosotros, aplicando biotecnología, pasaríamos de un 61% de destete a, no vamos a tener nunca el 100%, pero lo más cercano al 100% posible? Bueno, de acuerdo a estos cálculos,
habría un 44% de reducción en el uso de la tierra para producir la misma cantidad de carne. O sea que podríamos liberar espacio para otras cuestiones que mucha gente demanda, los bosques nativos y todo ese tipo de cosas. Tendríamos un 34%, disminuiríamos un 34% el consumo de agua, porque al tener menos animales vamos a tener también menos agua para producir la misma cantidad de carne, y tendríamos un 39% en la reducción en la huella de carbono. O sea, que la manera de mejorar el medio ambiente, como nosotros lo tenemos que hacer, y nuestra obligación como técnicos que estamos trabajando en el campo, es aumentar la eficiencia reproductiva. Porque aumentando la eficiencia reproductiva, indudablemente vamos a tener un impacto muy fuerte sobre el medio ambiente y vamos a poder mejorar el medio ambiente. Bueno, todos estos trabajos que les mostré y muchos otros, nadie los puede hacer solo, sino que tenemos que tener un grupo importante de gente que nos ayude. Yo quería agradecer a algunos de los que han colaborado conmigo, como Alejo Menchaca, Ana Meikle, y todos los estudiantes de doctorado y de maestría que han trabajado con nosotros. Algunos están ahí sus nombres. También al equipo del Irak, a Ricardo y a Humberto Tríbulo, a Andrés Tríbulo, a Paula Tríbulo, y todos los otros chicos que están ahí en la foto y que trabajan con nosotros y que nos ayudan todos los días. También las agencias que nos permiten, muchos de estos experimentos se hicieron con un PICT, así que también agradezco a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a la Universidad Nacional de Villa María, y también a la colaboración de muchas empresas privadas que nos han ayudado a poder hacer estos trabajos. Muchos de estos trabajos que se hacen con animales, tenemos una gran inversión en el uso de hormonas, y sobre todo también a los productores que desinteresadamente muchas veces nos permiten hacer alguna cosa extra de lo que tendrían que hacer normalmente para poder hacer estos trabajos que principalmente son de aplicación práctica directa o de tecnología aplicada. Y con esto quería agradecer mucho la atención y estoy abierto para cualquier pregunta o cosa que ustedes quieran agradecer. Muchas gracias, Daniel. Excelente, Gaby. Muchas gracias por la caridad. Muy, muy interesante. Si tienen preguntas, yo creo que sería interesante que directamente, ¿tienen la gente voz y se le podrían presentarlas personalmente o tendría que ser por el chat? Me parece que lo más ordenado es mucha gente, lo más ordenado sería por el chat, Daniel, si no me parece que se nos va a complicar un poco. Bueno, yo ya tengo abierto el chat, así si es que hay preguntas, esperamos que se presenten. Yo quería hacerte algunas preguntas referente a los tratamientos supravulatorios en las terneras, porque, digamos, las determinaciones que nosotros hicimos, que vos comentaste, eran fruto de un determinado tratamiento y edad de animales, pero tranquilamente, digamos, con una manipulación hormonal serían candidatos a que toda la situación mejorara. Entonces, si vos tenés alguna recetita óptima, ¿no?, o algo que recomendás para trabajar con las terneras. Sí, hay algunas cosas que estamos viendo y otras que hay que están un poquito en discusión con las terneras. Una de las cosas que ustedes vieron, que fueron los precursores, vos y Guillermo Gloriati, cuando desarrollaron la aspiración de terneras prepuber en el año 94, cuando nadie pensaba en eso, es que indudablemente en una ternera prepuber tenemos dos condiciones, no tenemos progesterona y tenemos los ovocitos que todavía no sabemos bien por qué tienen una capacidad mucho menor que las que tenemos en un animal adulto. Dos cosas se han estado trabajando. Una es poniendo dispositivos con progesterona, se pone dispositivos CIDER-G, que son los CIDER de cabra, hay algunos de otras marcas también, o sea, un dispositivo de progesterona más chiquito para poder esa ternera.
se sincroniza también el desarrollo folicular, como se hace con los animales adultos, y se usan dosis bajas de FSH. Y después, una de las cosas que se ha visto ahora es algunas modificaciones con respecto a las vacas adultas. En las vacas adultas, muchas de los que hacen OPU con tratamiento con FSH es dejar un periodo sin FSH, que se llama coasting, de aproximadamente 36-40 horas. Y algunos trabajos que se están haciendo ahora indicarían de que a lo mejor en las terneras prepubres es mejor hacer un periodo de coasting más corto. Hay un argentino que está trabajando bastante en eso, que va a dar una charla sobre producción de terneras prepubres y aspiración de ovocitos con laparoscopía, que es Hernán Baldassarre, que está en McGill. Nos va a dar una charla ahora cuando hagamos las jornadas virtuales del Irak en agosto. Y después una brasilera que está trabajando en Estados Unidos, Daniela Demetrio, que vos la conocés bien, Daniel, que ella lo que hizo fue usar una dosis de FSH más pequeña y hacer un coasting bastante más corto. Y pareciera que eso sería mucho, mucho mejor. De todas maneras, todavía si vos comparás la producción de embriones que tenés de una ternera prepuber comparada con una vaquillona puber, las diferencias siguen siendo grandes. O sea que todavía tenemos ese tema de la competencia ovocitaria que vos también describiste en su momento. O sea que indudablemente tenemos que tener algunas otras condiciones que yo no sé si son del todo hormonales o alguna otra cuestión que tenemos que evaluar en el tema de la diferencia entre el periodo prepuber y el periodo puber, que hace que esos ovocitos tengan más competencia cuando el animal llega a la pubertad. De todas maneras es progresivo, o sea que puede haber algunos otros factores relacionados con hormonas de crecimiento y demás que estén metidos, porque si vos ves la publicación de la mayoría de los que están trabajando con terneras prepubres, vos partís de una producción muy bajita con las terneras en cuanto a cuántos embriones se producen por ovocito, ¿no es cierto? A los 2 meses, y eso va en un franco aumento, y cuando ya llegás a los 11 meses, 10, 11 meses, cuando las terneras ya están llegando casi a la pubertad, ya casi es producción muy parecida a las terneras pubres. Así que no es solamente progesterona, sino que hay algunas otras cosas que habría que empezar a estudiar. Uno piensa en los IGF-1, bueno, en algunos otros factores de crecimiento que están relacionados y que están muy altos en el periodo de crecimiento y que después empiezan a mesetarse cuando llega la pubertad. Y por ahí tal vez puede ser algo importante para ver. También tenemos que explicar por qué lo hacemos, ¿no? Porque lógicamente si tenés vos, explicar bien que esto lo hacemos para tener vacas mucho más productoras y que son tratamientos que se hacen sin ningún sufrimiento del animal. Creo que también tenemos que tener en cuenta esto cuando hablamos de todas estas tecnologías, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Uno de los trabajos que me impresionó mucho en el Irak hace unos años era uno que evaluaban la OPU en caballos desde el punto de vista de bienestar y veían que no había. Entonces yo creo que, digamos, esa validación muy necesaria. Excelente información, Gaby. Hay algunos comentarios. Seguimos esperando las preguntas por el chat. Hay un comentario de Marcos Saint Martin que dice: un lujo, como siempre, gracias. El tema de la comunicación a la población sobre la importancia de las actividades es el único camino para cambiar la percepción de parte de la población sobre nuestra actividad. Tenemos que pensar cómo hacerlo. Gracias. Es el comentario de él. Yo tengo otra pregunta a la espera. Hay una pregunta de Brenda San Martín, Daniel, que está más arriba, fíjate. A ver. Brenda Jimeno, ¿no? Brenda Jimeno. Yo no la encuentro. Si cuando hablo, acá yo la tengo, Daniel. Si cuando hablo de producción in vitro de embriones, habla de hacer FIV.
sí, lo que hacemos con la producción in vitro de embriones es hacer aspiración folicular para obtener ovocitos. Esos ovocitos se ponen en un medio de maduración, se maduran por más o menos 24 horas, después se fertilizan in vitro y después se cultivan durante 7 días. Un proceso bastante similar al que se hace en humanos. La única diferencia es que en humanos no hacen la maduración in vitro, nosotros sí hacemos la maduración in vitro, pero la fertilización y el cultivo se hace de la misma manera, usamos la misma incubadora y todo. Es más, muchos, si no la mayoría, de los que producen los embriones in vitro, empezaron a trabajar con animales, o sea que vienen del campo nuestro, ¿no? Inclusive hay veterinarios también que bueno, se pasaron a trabajar en humanos, porque lógicamente la cuestión económica a veces prima, ¿no? Entonces tenemos muchos técnicos que que trabajaron con nosotros en la IETS, sobre todo biólogos y demás, pero también veterinarios, que empezaron con animales domésticos y después pasaron a trabajar en humanos. Así que sí, esa es la técnica que me estoy refiriendo. Acá me habla, hay otra, si querés yo la leo directamente. Dale. Que habla de que si comercialmente estamos tan lejos de poder aplicar FIV en planteo de cría. Yo creo que no. Yo creo que se puede aplicar. No creo que la producción in vitro de embriones reemplace totalmente a la inseminación artificial. Por lo menos es nuestra idea que eso ocurra, pero bueno, por lo menos creo que va a pasar más tiempo por algunas cuestiones que tienen. Pero de hecho en Brasil se está haciendo. Es un tema de costo y de masificación, pero yo creo que se va a poder hacer en algunos planteos de cría. Inclusive hoy, tanto sea de in vivo o de in vitro, si uno hace los números de lo que valen los toros en el mercado local, uno puede plantear la producción de toros propios a partir de técnicas embrionarias. Los cabañeros me van a matar por lo que digo, pero hoy creo que los números te dan para que los campos produzcan sus toros propios con técnica embrionaria, y sobre todo teniendo en cuenta los problemas de adaptación que tienen los toros, el tema de la garrapata, el tema de la enfermedad infecciosa, todas esas cosas que nosotros sabemos que ocurren. De hecho, si ustedes ven otras especies como el cerdo, en muchos planteos de genética de cerdo, que tenemos que aprender bastante de la producción de cerdo, los que trabajamos con vaca, la única manera de encontrar genética es a través de los embriones, por la seguridad que tienen los embriones desde el punto de vista de la sanidad. Hoy sabemos que un embrión, si es manipulado como se debe, y teniendo en cuenta las regulaciones de la IETS, es muy seguro en la transmisión de enfermedades, y eso es algo que nos da una garantía extra, ¿no? Así que eso era más o menos. Acá tengo otra pregunta del uso de toros genómicos en producción in vitro de embriones. Si hay datos de heredabilidad en las crías. Bueno, la genómica es lo que te va a dar los datos de heredabilidad, ¿no es cierto? Es decir, que lo que ahora, lógicamente, ¿por qué se utiliza la genómica? Bueno, porque con los datos de los genes o de las particularidades que tienen y la identificación de los genes que codifican determinadas características, se pudieron machear esa información genómica con la información productiva, y entonces podemos identificar los genes que nos van a cambiar las características productivas, y entonces de esa manera podemos identificar animales mejoradores en el nacimiento. ¿Por qué todavía la genómica no la tenemos para todas las razas? Bueno, porque se basa en tener muchos datos. Entonces, hay mucho más datos de genómica en razas como la Holstein o la Holando, como le decimos en la Argentina, que los extranjeros se ríen cuando hablamos de Holando argentino, porque todavía no lo entienden mucho eso. Son vacas Holstein, en realidad, ya las que tenemos acá.
o para el Aberdeen Angus, porque son las bases de datos más importantes que hay en el mundo. Pero bueno, ya va a venir la genómica para todas esas razas. Lo que sí también se habla a veces de genómica enriquecida, que es tener los datos genómicos de un ternero y después corroborarlos con los datos productivos. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que esos animales genómicos, y es más, hoy hay el semen de toros genómicos que son más caros inclusive de algunos toros probados. Por una cuestión de tiempo, de lo que tarda la gente, ¿no? Acá hay una acotación que decía, sería genial realizar FIT con bovinos seleccionados con marcadores moleculares con genes de alta interés económica. Bueno, eso es una realidad hoy. Hoy no hay necesidad, inclusive con semen sexado. O sea que hoy podemos hacer eso sin ningún inconveniente. O sea que tenemos hoy en lechería esa posibilidad de hacer. Acá hay otra pregunta de José Miguel Soler por el tema de las sales de estradiol. Bueno, este es un tema que me llega a mí de cerca porque, bueno, yo fui uno de los precursores del uso de estradiol y progesterona en los programas de IATF, fue mi tesis de doctorado, no lo de IATF, sino en la superovulación en ese momento. Es un tema sobre todo político, es un tema que se basa en trabajos que se hicieron hace muchos años, que se usaron altas dosis de estradiol en ratones y se vieron que el estradiol podía producir algunos efectos adversos, cancerígenos y demás. Pero se usaron dosis muy suprafisiológicas en ese momento y en ratones. De ahí en adelante, el estradiol tiene mala prensa, y sobre todo mala prensa en Europa, y fue debido principalmente a que nosotros no cumplimos el rol en demostrar y demostrarle a la población que la cosa era distinta. Inclusive la Comisión Europea, la EMEA, nombró un grupo de científicos expertos, algunos de ellos que nosotros los conocemos bien, que trabajaron en todo un estudio, hicieron una revisión de un montón de trabajo y demás, para tratar de determinar si el estradiol utilizado en la sincronización de celos, que no es lo mismo que utilizar con un anabólico, sino utilizarlo en sincronización de celos y en la dosis que usamos, era perjudicial para la salud. Esa Comisión Europea fue categórica y dijo que no hay ningún riesgo del uso de estradiol para sincronización de celos, pero los políticos de Bruselas hicieron caso omiso al informe, lo metieron en un cajón y dijeron que los estradiol eran malos. Entonces es un tema de mala prensa, está ya instaurado en la población, porque bueno, sabemos que los esteroides son malos y bueno, y está instalado en la población de que si nosotros inyectamos eso en una vaca, vamos a tener efectos adversos. Primero, las vacas que vamos a inseminar no las vamos a mandar al gancho. Segundo, los niveles de estradiol en sangre y en leche son iguales a los que tiene una vaca en celo. Los niveles de progesterona que libera de los dispositivos son iguales a los de una vaca preñada. Entonces no hay ningún fundamento científico. Pero, bueno, a veces los políticos no saben mucho de la ciencia y eso, bueno, nos afecta también a nosotros. Por eso yo creo que fue lo que le pasó a Uruguay. Uruguay es un país que depende mucho de la exportación, sobre todo de la exportación a Europa, y bueno, creo que no resistió la presión de Europa, y bueno, tuvieron que claudicar de alguna manera en ese sentido, y por eso fue que se prohibió el uso de estradiol. En la Argentina y en otros países todavía está por verse. Pero bueno, hay muchas cosas que no tienen sentido. En Estados Unidos no se utilizan los estradioles para sincronizar celos, pero se utilizan los anabólicos. Y se utilizan componentes con efecto estrogénico como en anabólico, y está totalmente permitido su uso. Entonces, bueno, tenemos esas hipocresías también que ocurren con todo el uso de esta tecnología, ¿no? Daniel, es una excelente explicación de esto, porque definitivamente el tema, como bien lo definiste, es político. La cuestión incluso, bueno, todos saben que hablamos de anabólicos naturales o xenobióticos, ¿no es cierto? Bueno, el estradiol, la testosterona tienen acción anabólica, son naturales, y como vos bien decís, el estradiol que se administra
para estas maniobras tecnológicas, está en concentraciones bajísimas, realmente son fisiológicas, y es imposible diferenciarlo. Los tipos lo que pueden cuestionar es que se use, pero no lo encuentran, los residuos no los pueden encontrar porque son normales. Es distinto, también vos lo mencionabas, cuando se utiliza, en América del Norte utilizan el estradiol en unos polímeros que se quedan subcutáneos y tienen liberación durante más de un año. Entonces, eso también confunde, ¿no es cierto? De todas maneras, la investigación que hay, y los grupos, como vos mencionabas, los grupos de expertos que se expidieron sobre el asunto, directamente no pueden culpar a una hormona natural. Y con los xenobióticos, sea Ceranol, Trembolona o el que sea, en realidad tampoco. Ahora, bueno, ahí todavía la cosa es mucho más grave porque ese te lo pueden detectar, los residuos pueden ser detectados. Así que bueno, excelente análisis del tema estradiol también. Che. Sí, es un tema muy, muy candente, ¿no es cierto? Y que uno tiene que tratar de explicarlo, y es la verdad. Pero bueno, lo de Uruguay yo lo conozco por mis colegas en Uruguay y todo. Bueno, hicieron, a la comunidad veterinaria hizo mucha presión, porque tenemos una condición acá en Argentina y en Uruguay, que es la vaca Nanestro. Y hay muchos trabajos, y hay mucho trabajo publicado, inclusive en Estados Unidos, por muchos investigadores. Está el grupo hay en varias universidades de Estados Unidos que han encontrado que usar un poco de estradiol en la vaca Nanestro es beneficioso para la tasa de preñez y para que esas vacas ovulen. Hay toda una onda ahora del tema del estradiol en el proestro y sus efectos sobre la fertilidad y las pérdidas embrionarias y demás, que así lo demuestran. Entonces, bueno, tenés todas esas cuestiones, y que puede llegar a ser perjudicial para nosotros en cuanto al éxito que podamos tener con estas tecnologías. Pero bueno, a veces uno trata de hacer lo que se pueda y tratar de alguna manera contrarrestar lo que se pueda, pero bueno, por ahora en Argentina hay un sistema de trazabilidad de los veterinarios, de los colegas que utilizamos estradiol en la sincronización de celo, y hasta ahora está todo más o menos encauzado, pero el pedido de la Comunidad Económica Europea está desde hace muchos años, creo que está desde el 2004, o sea que no es que no lo conocemos, sino que está ahí dando vueltas, ¿cierto? Está en nosotros en tratar de explicar con fundamentos fisiológicos y con fundamentos técnicos importantes de por qué no es perjudicial. Pero bueno, ocurre, ¿no? Bueno, excelente. Cuando hables... Sí. Sí. Adelante. Sí, dale, Daniel. Dale. No, continúa, discúlpame. No, acá me hablaban de la expresión de los genes en las crías. Sí, bueno, cuando nosotros hacemos genómica, lo que nosotros tratamos de ver es la presencia de genes que nos marcan determinadas aptitudes productivas, y eso se va a traducir en la descendencia. Sí, eso es lo que hacemos con la genómica. Bueno, Gaby, hay montones de agradecimientos y felicitaciones que espero, digamos, que después puedas ver en el chat. Muchas gracias a todos. Yo creo que ya te hemos exprimido lo suficiente. Bueno, muchas gracias por tu presentación, y gracias a la Academia por el espacio que nos dieron para que podamos organizar esta conferencia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Es, como dice Daniel, un gusto tenerte acá. Como lo recordó Gabriel en su momento, es una incorporación que hemos hecho últimamente. Gabriel es académico de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, y nos enorgullece tener un compañero de este calibre. Así que, bueno, la gente ha quedado muy contenta, han visto la cantidad de personas que han participado. También teníamos en el canal, llegamos a tener más de 50 personas, así que esto es realmente ha sido una hermosa jornada.
Muchísimas gracias, Gabriel, muchísimas gracias, Danielito, por organizar esto. Y bueno, mañana seguimos a las 18, esto no terminó, mañana a las 18 sigue el show, así que los esperamos mañana. Recuerden, Jorge, que mañana es un link distinto por lo que comentamos, a los que se conectan por Zoom. Mañana, exactamente, mañana el link es diferente, hay que no lo tenga, hay que gestionarlo. El de Zoom. El link para el Zoom es un link diferente, y el que no lo tenga hay que gestionarlo. Y probablemente el link para YouTube sea el mismo, pero por las dudas, chequearlo antes de digamos, de entrar a la sala. Bueno, muchas gracias a todos y buenas noches. Y nos vemos mañana. Nos vemos. Hasta mañana. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao.